Bueno, vamos a empezar, así después no se quejan de que pierdo mucho el tiempo hablando. Eh, Hoy la clase es corta, así que no se preocupen, se van a ir antes, comemos temprano hoy. Porque si entendieron los dos conceptos que vimos hasta ahora, el de derivadas y el de recta tangente, este es más o menos continuar con lo que veníamos viendo. Bien. ¿Se acuerdan en qué se basa la derivada? O sea, ¿qué estudia la derivada en sí? Van a estar cansados de este gráfico, ¿eh? Van a odiar esa curva. La derivada que estudiaba. O sea, vos partías de un valor x0, f de x0, y agarrabas un valor x que sea muy cercano a este x0 y le dabas f de x. Vos te estás fijando, ¿no? Que como son dos puntos que se acercan mucho, o sea que la distancia tiende a ser cero, son dos puntos que se acercan mucho y la distancia tiene que ser cero, igualmente son dos puntos, ¿no? Entonces, ¿alguien más no ve la pizarra? F5 Juli. Eh, Como son dos puntos que se tienen que acercar mucho, pero son dos puntos en sí, o sea, son dos puntos distintos, si vos calculás la pendiente de la recta tangente acá, lo que estás calculando, ¿qué es? ¿Cómo varía en ese punto la función, o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, vos si calculás la pendiente de la recta tangente o la ecuación en sí misma, ¿vos qué estás calculando de acá? ¿Cómo varía la función, o no? Estás calculando si varía hacia arriba o si varía hacia abajo. ¿Y esto qué quiere decir? Si aumenta o disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen la lógica hasta acá? Bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si yo hago esto y calculo acá usando el x0 este, ¿qué voy a tener? Una pendiente de qué forma? Negativa. ¿Ven? Eh, la derivada estudia la variación. O sea, la derivada estudia el cambio que hay con la función. Estoy con el cero. Cerrar todo, o sea, agarrar, cerrar la aplicación directamente y volver a abrir. Si no te carga, después vas a tener video en YouTube, así que por lo menos seguime la explicación. Aunque no veas el gráfico, seguime la explicación. Bien, entonces, pueden ver que si la variación es positiva, ¿qué va a pasar? O sea, como la variación es positiva en esta parte, vos al elegir dos puntos, estos dos puntos siempre van a estar uno arriba del otro. O sea, van a estar subiendo. Y acá lo mismo. Si yo elijo dos puntos, no importa de qué lado sea. Si lo hago de este lado, ¿qué va a pasar? Este va a ser más grande que este, va a estar bajando. Y para el otro lado, lo mismo. Este va a ser más grande que este, por lo tanto va a estar bajando. ¿Se dan cuenta? Todos los puntos de este lado van a estar creando pendientes negativas y todos los puntos de este lado van a estar creando pendientes positivas. ¿Esto qué quiere decir? Que la pendiente de la recta tangente va a estar relacionada con el crecimiento o el decrecimiento de la función. Así,
Si nosotros tenemos un m mayor a 0, quiere decir que tenemos un intervalo crecimiento. Y si tenemos un m menor a 0, tenemos un intervalo de decrecimiento. ¿Se entiende? Crece si m es mayor a 0 y decrece si m es menor a 0. Y ahora, la pregunta que es, ¿cuál sería? ¿Qué pasa en el momento que m es igual a 0? Sí, siempre m es de la recta tangente. O sea, si m de la recta tangente es mayor a 0, la función crece. Si m de la recta tangente es menor a 0, la función decrece. Esto sería sobre f' y esto sería sobre f. Porque a fin de cuentas la derivada que estudia es la función. Si m es igual a 0, vamos a tener lo que se llama punto crítico. ¿Dónde tendríamos este famoso punto crítico? Y fíjate, de este lado, ¿no? De este lado de acá, ¿qué vas a tener? Todas pendientes de qué manera? Positivas. Por ejemplo, si lo marco acá, tiro la recta y es positiva. ¿Te das cuenta? O sea, de este lado vas a tener todas pendientes positivas. Y de este lado, ¿qué vas a tener? Todas pendientes de qué forma? Negativas. Ahora, ¿en qué momento pasa de pendiente positiva a pendiente negativa? Y en el punto donde la función llega a su máximo. En este punto de acá, por ejemplo, vemos que la función, la recta tangente, tiene que sí o sí ser horizontal, porque viene positiva, 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 hasta que pasa a ser horizontal y después pasa a negativa, 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 negativa. ¿Bien? Esto de acá es lo que nosotros vamos a determinar como punto crítico. El punto crítico puede ser dos cosas. Bien puede ser máximo o bien puede ser mínimo. También puede ser que no sea ninguno de los dos. Pero eso lo vamos a determinar más adelante. ¿Bien? Por ahora puede ser máximo o mínimo. Después puede ser que no juegue ningún papel. Está medio atado con alambres esta segunda parte, así que traten de seguirme más o menos el hilo. Bien, ahora, ¿cómo nos conviene atacar un ejercicio? Y si yo conozco dónde están los puntos críticos, después puedo definir los intervalos. O sea, ¿qué habría que hacer para hallar los puntos críticos? ¿Quién es M? M, acordate que sale de hacer f' de x0, ¿no? M sale de hacer f' de x0. Y f' de x0, ¿cómo se obtiene? Y primero tenés que tener lo que es f' de x. O sea, m es la pendiente. ¿Y la pendiente cómo se obtiene? De f' de x0. Si vos haces f' de x0, tenés la pendiente. Ahora, yo voy a partir de f' y a esta f' la voy a igualar a 0. ¿Por qué? Porque el resultado de esta cuenta, ¿qué me va a dar? El x0 que hace que la pendiente de 0. O sea, yo de igualar la función derivada a 0 obtengo el valor de x en el cual la pendiente da 0. Sé que ahora suena medio chino, pero no se preocupen. Vamos a ver un ejercicio con números y todo eso. Por ahora traten de seguirme la lógica, la teoría. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo?
para, para calcular, para hacer un estudio de funciones entonces. A mí se me va a dar una función, ¿no? Una f de x. De esta función, ¿qué tengo que analizar primero? Su dominio. Siempre en todo ejercicio donde haya una función, vas a ver su dominio. Después vamos a explicar cómo afecta esto del dominio y todo. Pero por ahora, buscamos su dominio y los errores que pueda tener, ya sea si tiene asíntotas verticales, tiene fallas del dominio tipo baches, tiene hueco, lo que sea. Vamos a analizarlo como ya saben. Hicieron en la parte de límites, cuando estudiaron, ¿se acuerdan? Cuando vieron límites para asíntotas verticales y todo eso. Bueno, volvió en forma de derivadas. Entonces, lo que voy a hacer yo con esta f, aparte de estudiar su dominio, es calcular su derivada. ¿Para qué calculamos la derivada? Para hallar los puntos críticos. ¿Y cómo los hallamos? Igualando la derivada a cero. De acá, de hacer esto, van a salir valores de x, que son los puntos críticos de la función. Y después vamos a tener que armar una tablita donde se diga qué le pasa a f', qué le pasa a f, e incluir acá tanto puntos críticos como errores del dominio, como asíntotas verticales, por ejemplo. Bueno, x0 va a ser el máximo, el mínimo o quizás ninguno. Pero sí, es el x0 el importante acá. Y después lo que vamos a hacer, una vez que armamos la tablita, es evaluar a f' en valores intermedios. ¿Se acuerdan de Bolzano? Bueno, volvió en forma de tabla. Vamos a hacer Bolzano usando la derivada. O sea, vamos a evaluar en valores para ver qué signo tiene la función. Dependiendo del signo de la derivada, ¿qué me va a cambiar? ¿El crecimiento o el decrecimiento de la función? Y a partir de ahí podemos deducir si hay máximo o hay mínimo. ¿Más o menos entendieron por dónde va el asunto? Ahora vamos a hacer un ejemplo igual, con una función. Pero más o menos estamos entendidos. ¿Alguna pregunta? Vale. A ver. Cuadráticas, otra vez. Las cuadráticas siempre vuelven, de una forma o de otra. Si bien de las cuadráticas nosotros podemos sacar máximos, si tiene máximo mínimo, solamente sabiendo, o sea, por ejemplo, esta cuadrática que sabemos, que tiene forma de U, que corta en -9, que tiene un mínimo. Pero bueno, no vamos a analizarlo de esa manera, sino con derivadas. ¿Su dominio cuál es? R. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos los reales. No hay ningún valor excluido del dominio. Es una función polinómica de grado 2 y las polinómicas tienen dominios reales. La derivada, ¿cuál es? 2x. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de esta cosa fácil es 2x. El que quiera ponerle 2x menos 0 se lo pone, pero no hace falta. Y ahora, ¿cómo busco los puntos críticos? A 2x, que es la derivada, la igualo a 0.
para sacar el punto donde da 0. Quedándome entonces que x es igual a 0. Y este es el famoso punto crítico de la función. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Bien. Una vez que vos tenés esto, ¿qué armamos? Dije la tablita. La tablita esta, acuérdate, f' y f. Y acá vas a marcar el valor que obtuviste, el 0. ¿Bien? O sea, obtuvimos el 0 como valor de punto crítico. Entonces, ¿qué vamos a marcar? El 0. Y ahora, en este intervalo, vamos a tomar a f' de menos 1, que está en el intervalo. Entre el menos infinito y el 0 tenemos al menos 1. Y de este intervalo vamos a tomar f' de 1. Porque sí, está en este intervalo. Da igual. Cualquier número, no importa. 2 por menos 1, menos 2. ¿Menos 2 qué es? ¿Positivo o negativo? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es menos 2? ¿Positivo o negativo menos 2? Y pues es negativo, a ver. Esto de acá sería m. O sea, vos estás evaluando a la derivada en un número. Estás obteniendo m. Y ves que m es negativo. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la función? La función decrece. Si le evaluamos del otro lado, 2 por 1, me queda 2. ¿Y 2 qué es? ¿Positivo o negativo? Y creo que es positivo hasta donde sé. Listo, ya está, terminaste. Ahora hay que dar los resultados. El intervalo es todos los reales. O sea, el dominio va a todos los reales. ¿Y qué te corta el intervalo? O sea, ¿qué te corta todos los reales? ¿Cuál es el punto crítico? El cero. O sea, sería de menos infinito a cero y de cero a más infinito. Si tuvieras otras restricciones, tenés que tenerlas en cuenta porque el dominio es lo más importante de la función. Por ejemplo, si tuvieras una función logaritmo natural, arranca desde cero, no desde infinito. Crecimiento. ¿Dónde crece? ¿Dónde es positiva la derivada? Del cero al más infinito. Decrecimiento. ¿Dónde decrece? Y acá, donde es negativa la derivada. De menos infinito al cero. Y ahora vamos con máximo y mínimo. ¿Qué hace la función? O sea, si nosotros miramos esto, ¿qué es lo que hace la función? Y viene bajando, 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 hasta que empieza a subir, 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 subir. ¿Estamos de acuerdo en que esto de acá tiene que ser un valor mínimo?
Listo. Hay mínimo en x igual 0. ¿Hay algún valor donde tenga un pico que vuelva para abajo, por ejemplo? Donde haya un pico de esta forma. No. Entonces, vacío. Y listo. Ya está. Esto es lo que esperamos que ustedes hagan. ¿Ven? No es tan complicado. Si entendés solamente todos los conceptos de la materia, no es complicado. Obviamente la verificación de esto es con la gráfica. O sea, no hay otra verificación. La única forma de ver si estás correcto es viendo la gráfica. Sí, sí, sí. Es que puede haber muchos puntos críticos. O sea, por ejemplo, esta tiene uno, nada más. Pero ahora vamos a ver uno con dos y después con asíntotas. O sea, este es el primer ejemplo, chicos. Pero entiendan bien el concepto. El concepto del cómo se hace el ejercicio es lo mismo para si tenés 20 puntos críticos o si tenés 6 asíntotas. ¿Se entiende? Entonces, si acá te quedan más puntos críticos, ¿qué tenés que hacer? Añadir columnas y vas cortando los intervalos. Porque los puntos críticos te cortan los intervalos. Son los puntos de inflexión, los llamados puntos de inflexión. Eh, Entonces, como los puntos críticos te van cortando los intervalos, vos tenés que ir teniendo en cuenta cada uno para hacer los crecimiento y decrecimiento. ¿Bien? Si hubiera errores de dominio, tipo que haya baches o que haya asíntotas, hay que marcarlos en la tabla también, porque donde la función no existe, no puede ni crecer ni decrecer. O sea, por ejemplo, si hay una asíntota vertical en uno, hay que marcarla y hay que sacar al uno del intervalo. Lo vamos a ver en un ratito, pero... Así que acá en la tabla van los puntos críticos y los errores de dominio. Vamos a ver un poquito para asentar todo esto que venimos viendo. Ahí tenemos la gráfica, ¿no? Sí. La función que usé fue x cuadrado menos 9. ¿Ven ahí todo? ¿Ven que en el lado izquierdo aparece tangente a f y abajo hay una ecuación? 3,16 no sé cuánto. Bueno, esa ecuación es la ecuación de la recta tangente. O sea, por ejemplo, la recta tangente en ese punto en A es 3,16, ¿no? ¿Ven que si yo voy desplazando de este lado, la tangente siempre es positiva? O sea, esto es para corroborar lo que estuvimos haciendo. Siempre que yo desplace del lado derecho, como la función sube, la tangente es positiva. ¿Se dan cuenta? Si cambio de lado, al lado izquierdo, ven que todas las tangentes son negativas. ¿Y qué pasa en cero?
sea, cuando nos acercamos a cero, ¿qué pasa? Fíjense, la tangente da cero. ¿En dónde? En el punto 0 - 9, que es exactamente el mínimo de la función. ¿Ven? Esto es gráficamente lo que nosotros hicimos analíticamente. ¿Se puede usar Geographics en el final? Am, mira, si vos podés acceder a Internet desde tu cerebro y a usar GeoGebra, nada, podés usarlo tranquilamente, pero en el final, si vas presencial, lamento decirte que si te vemos con un celular, te sacamos la hoja y ni siquiera te tenemos en cuenta para el examen. No te lleves una compu que tampoco la vas a poder sacar. Pero bueno, chicos, en serio, por favor. Y justamente como existe GeoGebra y todo ese tipo de cosas, es por eso que no lo dejamos aprobar el final solamente con el choice en virtual. Una calculadora más o menos potente nos arruina toda la materia. ¿Sí te ven? Ah, si nadie te descubre, no estás haciendo trampa, ¿no? Chicos, está en la universidad, no es el secundario, déjense de hinchar. No quiero abrirles un expediente administrativo por copiarse en un examen. Sobre la tabla, el otro día estuve hablando con el coordinador y creo que les vamos a dejar usar la tabla. Pero le vamos a subir Yo no me acuerdo si ya lo subí o si se lo voy a subir más adelante. Creo que se lo voy a subir más adelante. Vamos a subirle la hoja de fórmulas de la segunda parte y eso lo podrían llevar. ¿Se acuerdan que hay una hoja de fórmulas de la primera parte en el Sites, ¿no? Eso lo saben. ¿Se acuerdan? La hoja de fórmulas de la primera parte la imprimen de un lado, dan vuelta, imprimen del otro la de la segunda parte y llevan esa hojita de fórmulas. Nada más. Ya, es mucho. Que total, si no saben usar la tabla, de poco les va a servir tenerla, pero bueno. Si tienen una sensación más de seguridad usando la tabla, bueno, bien. Y en la hoja tendrías todo, la tabla de radianes y la tabla de derivadas e integrales. Bueno, derivamos esto.
Primero que nada, dominios reales, ¿no? Es una polinómica de grado 3, dominios reales. Derivada. 3x cuadrado más 2x menos 1. Igual a 0 para buscar puntos críticos. ¿Y acá qué hay que aplicar para buscar los valores de x? La resolvente. La fórmula de Bhaskara. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Dándonos valores menos 1 y un tercio. Si aplicas. ¿Y qué son estos? Los puntos críticos de la función. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Porque el 1 es la derivada de la x. O sea, ya está derivado. O sea, la derivada del x cubo es esta. La derivada del x cuadrado es esta. La derivada de x es 1. Y no tengo que derivar de vuelta. A esto lo tengo que igualar a 0. Si acá hubiera sido 1, acá es 0. Bien. Menos 1 y un tercio. ¿Y ahora qué hacemos? Y tenemos tres intervalos. De menos infinito a menos 1, de menos 1 a un tercio y de un tercio a más infinito. ¿Y dónde vamos a evaluar? En la derivada. Acá suelen confundirse a veces y reemplazan en la normal. Pero no, tienen que reemplazar en la derivada. Porque ¿qué es lo que están buscando? O sea, ¿qué es lo que ustedes buscan al hacer esta tabla? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que ustedes quieren obtener? Si la pendiente es negativa o positiva. ¿Y quién te da la pendiente? La derivada. Por eso, no se olviden. Ustedes reemplazan ahora en la derivada, no reemplazan en la normal porque les va a dar cualquier fruta. Reemplazan en la derivada para ver la pendiente. Lo vamos a hacer con la calculadora de acá de la compu, así lo ven todos. Bueno, cuenta tampoco es tan complicado, pero a ver, cuatro. ¿Cuál es la cuenta que hacemos? 3 por algo al cuadrado más 2 por algo menos 1, ¿no? Que es la derivada. ¿Qué valores le vamos a dar? Uno que esté en este intervalo, entre el menos 1 y el infinito. Por ejemplo, el menos 2. 7. ¿7 qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Y entonces, sube. En este intervalo, 0. Menos 1. Negativo. Baja. Y en este intervalo, 4. Positivo. Sube. ¿Se entiende? Es así de fácil.
Ahora leemos la tabla a ver qué nos dice. Intervalo crecimiento. ¿Dónde crece? De menos infinito a menos uno, punto y coma, de un tercio a más infinito. ¿Dónde decrece? Menos uno a un tercio. Acá hay una pelea encarnizada entre cátedras si va unión o punto y coma. Sí, el entorno académico a veces tiene mucho tiempo libre. Y bueno, va punto y coma, ¿bien? Porque Gustavo lo dice. No, bueno, tiene una lógica bastante interesante, pero bueno, va punto y coma. Si fuera unión, estaría mal. La verdad es una pavada monumental, pero bueno, esto es matemática y hay que ser estrictos con lo que hacemos y tener un porqué para todo. Hay un porqué del punto y coma y no una unión, pero es bastante complicado, así que ustedes simplemente pongan punto y coma y ya está. Les aviso por si están practicando con parciales de la cátedra única, por ejemplo, y ven una unión, bueno, sepan que no saben nada. Ah, re bardero. No, no es que no sepan nada, sino que usan otro concepto. O sea, ellos tratan de enlazarlo con la parte de la primera parte de la materia. Pero en sí iría a punto y coma porque porque la función puede decrecer de diferentes maneras o crecer de diferentes maneras. Bien. Bueno, máximo y mínimo. ¿Qué hace la función? ¿Qué podemos leer de esta gráfica? La función primero sube, después baja y después sube, ¿no? ¿Hay algún pico hacia arriba? ¿Hay alguna montaña acá? Piensen en el máximo como si fuera la cumbre de una montaña. ¿Hay alguna montaña dibujada acá? Sí, acá, ¿no? Esa es la cumbre de la montaña. Siendo alcanzada en dónde? En menos uno. Y ahora en lo contrario. ¿Hay algún valle acá? O sea, ¿hay algún valle? Es lo que está entre dos montañas, para hacerlo más cerca. ¿Hay algún valle acá? O sea, ¿hay algún pico que vaya hacia abajo? Y sí, acá. Listo. Ya está. Ahí termina el ejercicio. Sería eso nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno. eh, Puede ser que en algunos exámenes se te pida dónde se alcanza el máximo, ¿no? O sea, puede ser que en algunos exámenes te pida dónde se alcanza el máximo. Y vos acá, ¿qué está diciendo? Que el máximo se alcanza en x igual menos uno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Está diciendo que en x igual menos uno se alcanza el máximo. ¿Cómo hallarías el punto? O sea, ¿cómo hallas el punto donde se alcanza el máximo? Bueno, ¿un punto qué es? Está formado xy. ¿Qué te falta a vos entonces? El y. ¿Y de dónde vas a sacar el i?
Bueno, por ejemplo, si quieres sacarlo, tendrías que hacer f de menos 1. Y eso te va a dar el valor de dónde se alcanza, el punto en donde se alcanza el máximo. En este caso, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que agarrar la función original, o sea, esta, la original, ahora sí, sería x, no, paréntesis, al cubo, cubo, dije, más paréntesis, cuadrado, menos paréntesis. Y todo lo cambias por menos 1. Y te queda 1. Entonces, ¿en qué punto se alcanza el máximo? En el punto menos 1, 1. ¿Se entiende? Es para hallar en qué punto, porque por ahí en algunos ejercicios de examen te aparezca el punto directamente. Y vos tenés que saber que ese punto se saca de esa forma. Que no es nada, a ver, es encontrar el valor de i del máximo. Lo mismo con el mínimo. Si reemplazas por un tercio, te va a quedar dónde se alcanza el mínimo, en qué punto. Bien, vamos a hacer un pequeño stop eh, para hablar de un tema que solamente va a afectar a aquellos que rindan virtual, si es que pasa y todo. Si rinden presencial, no se los vamos a tomar esto. Bueno, ven, esta es la función que nosotros obtuvimos recién, la que analizamos. Nos queda así. Eh, pero vamos a volver un minuto con la anterior, ¿no? Con x cuadrado menos 9. Vamos a hablar de esta función un segundo. Vamos al mejor editor de imágenes, o sea, el Paint. A ver, ustedes pueden ver que acá la función, ¿qué hace? Decrece y después crece, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Decrece y crece. Ahora, en la zona de acá, ¿no? Acá, por debajo, ¿hay algún valor de la función? O sea, la función baja después del mínimo en algún momento. ¿Hay gráfico en esa parte donde taché todo naranja? No, la función va para arriba. O sea, baja y sube y no vuelve a bajar. Es una cuadrática. No baja por debajo de ese valor. Por lo tanto, ¿qué se dice? Se dice que este es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor por debajo del mínimo. Es el mínimo de toda la función. Es el mínimo más mínimo. El mínimo que minimiza todos los mínimos. Es el mínimo absoluto. Si fuera el máximo, ¿qué le pasaría? ¿Cómo tendría que ser el máximo absoluto?
Así. El máximo absoluto tiene que ser de esta forma. La función sube, después baja, y por arriba del máximo, en la sección tachada, no hay ningún valor de la función. O sea, la función no cruza al máximo. Por lo tanto, es el máximo más máximo de todos los máximos. O también llamado máximo absoluto, para cortarle el nombre. Hasta acá estamos. ¿Qué es un máximo absoluto? ¿Quedó claro? O sea, no puede haber ninguna parte de la función que vaya por arriba del máximo, si no ya no es absoluto. Cuando es el valor más grande de la función, se considera como máximo absoluto. O mínimo absoluto si es el valor más chico de la función. Ahora, volvamos a la función que nosotros calculamos recién, ¿no? La cúbica. Podemos trazar varias cosas. Por ejemplo, podemos trazar acá una línea máxima, o sea, donde toca el máximo, y acá una línea mínima, por ejemplo, donde está el mínimo, ¿no? Entonces podemos ver dónde está el máximo y el mínimo. Por ejemplo, decir que acá hay máximo y acá hay mínimo. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, hablando del máximo, ¿no? Teniendo en cuenta al máximo. ¿Sería un máximo absoluto ese máximo? O sea, por arriba de la función, ¿no? Por arriba del máximo. ¿Algún valor de la función? O sea, en la parte tachada, ¿hay función, sí o no? Sí. Entonces, no es el máximo más máximo, sino que es un máximo. Es un máximo más. Como es un máximo más, dentro de un intervalo, o sea, si yo solamente mirara una parte, diría que es máximo. Por ejemplo, si yo agarro y elimino toda esta segunda parte, la mando a volar, ¿qué me queda? Que la función tiene máximo. Tiene máximo. Si yo elimino la segunda parte, porque bueno, porque puedo restringir la función donde a mí se me cante, diría que es un máximo sin ningún problema. El problema es cuando extendemos la visión y vemos que arriba, o sea, toda esta otra parte, todo esto de acá, es más grande que el máximo. Entonces, ¿qué se dice? Que este es un máximo, pero relativo. O sea, es un máximo, sí, pero es relativo. Dentro de un segmento es el máximo, pero para toda la función no es el máximo. Por eso es un máximo relativo. Al mínimo le pasa lo mismo. Si nosotros miramos, toda esta parte de acá es más chica que el mínimo. Por lo tanto, el mínimo, ¿qué va a ser? Mínimo relativo. ¿Se entiende? Entonces, si se ven como la cuadrática, es absoluto. Si se ven como esta cúbica, es relativo. ¿Puede ser que convivan relativos y absolutos? Sí, buscando la imagen. Si vos buscas la imagen del punto, te vas a dar cuenta si es relativo o absoluto. Pero ponele, la cúbica siempre va a ser relativa.
porque bueno, la forma que tiene. Vos acordate, para esto tenés una tabla, ¿no? O sea, vos armás la tablita y ya desde la tablita te podés dar cuenta. Bien, tenemos acá dos puntos, así que uno y dos. Si vos te fijas, f de x, ¿qué le pasaba? F', perdón. Acá era positiva, acá negativa y acá positiva. Por lo tanto, a f de x, vos ves que la función sube, después baja y después sube. Entonces, si vos te fijas, la función viene subiendo desde el menos infinito. O sea, esto viene desde menos infinito. Y esto es un punto determinado, es un tercio y algo. O sea, si viene desde menos infinito y vos tenés un mínimo en un tercio, como que te va a quedar relativo ese mínimo, quieras o no. Porque vos, ¿qué decís? Que desde menos infinito viene la función creciendo. Después bajó y después volvió a subir. Entonces, ese bajó y volvió a subir es un borde hacia abajo. Es un pico hacia abajo, es un mínimo. Pero ¿qué pasa? La función viene desde menos infinito subiendo. O sea que viene desde abajo. ¿Se entiende? O sea, viene subiendo desde el menos infinito. Entonces viene desde abajo para arriba. Lo contrario pasa con la otra. La otra tiene un máximo. Pero vemos que después en el lado derecho sube, sigue subiendo. Y no hay un punto de corte. Como sigue subiendo hacia infinito. Y entonces nos damos cuenta que es que no es el máximo más máximo. Mismo, si agarras la calculadora y le preguntas la imagen, ¿eh? O ahora vamos a usar la función normal. El valor máximo se alcanza en uno. Bueno, ¿y cuánto alcanza la función en 2? Porque 2 ya está ahí en el tercer intervalo. Fíjate, 2 alcanza valor 10. ¿10 es mayor que uno? Sí. Por lo tanto, ¿el uno va a ser el máximo? No. O sea, ¿va a ser el más grande valor? No. El más grande valor va a ser 10 y después sigue subiendo. No va a haber un tope. Porque la función hacia dónde crece. Hacia infinito. ¿Se entiende? Esto es todo buscar el valor de y, es la imagen de la función. Entonces, si el valor de acá es el punto menos uno, nada puede ser mayor que uno si es absoluto. Y acá podemos ver que si tomo el valor que está acá, el 2, el resultado me queda 10. Vemos que este punto de acá, el 2,10, es mayor que el máximo. Por lo tanto, sabemos que el máximo no es absoluto. ¿Se entiende? O sea, tomando un valor cualquiera entre el menos un tercio y el infinito, te vas a dar cuenta que da más que uno. O sea, todos los que superen la línea de corte, ¿no? Bueno, y vamos a ver un ejemplo ahora.
Vamos a crear una función x más 1 por x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Bien. Fíjense ahora en esta función. Es una función de grado 4, ¿no? Podemos identificar que hay dos mínimos, ¿no? O sea, podemos ver que acá hay mínimo y acá hay mínimo. Y acá hay máximo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Tenemos mínimo, máximo, mínimo. ¿Cuáles son los movimientos de la función? La función baja, sube, baja y sube. Sería eso lo que te figura en la tabla. Este primer mínimo, ¿no? El mínimo que está acá. ¿Qué es? ¿Relativo o absoluto, chicos? El mínimo ese que está marcado ahí al lado. Relativo. ¿Por qué? Porque hay valores por debajo del mínimo. O sea, la función se extiende por debajo de él. Fíjense que incluso llega hasta este punto, donde tenemos otro mínimo. ¿Y este otro mínimo qué es? ¿Relativo o absoluto? Ahora sí, este es absoluto. Porque no hay nada por debajo. Fíjense que después la función pega la vuelta y va para arriba. Si la función siguiera bajando, ahí sí, sería relativo también. Pero en este caso no. La función vuelve para arriba y se extiende hacia arriba. Y bueno, ¿este qué sería? Es un máximo, pero ¿qué tipo de máximo? ¿Relativo o absoluto? Relativo. ¿Por qué? Porque la función se sigue extendiendo. Fíjense que acá, todos estos valores de acá, de arriba, valen más que el máximo. O sea, cada uno de esos valores de arriba valen más que el máximo. Por lo tanto, la función tiene un máximo relativo. Porque si bien es el máximo en su entorno, no es el máximo de toda la función. ¿Hasta acá estamos, más o menos? ¿Alguna pregunta? Igual esto acuérdense, si van presencial no hace falta que lo sepan esto. Si van a ir a rendir presencial. Porque en presencial, sencillamente, en el final, sencillamente se te va a pedir máximo mínimo. Pero si rinden en el final virtual, o sea, si se habilita el virtual y pretenden rendir lo virtual, esto se los vamos a preguntar seguro. O sea, capaz le ponemos una función o la tabla y les preguntamos, ¿esta es relativa o absoluto? ¿Y cómo te das cuenta? Y todo eso. Pero si van presencial, nada. En presencial va a decir máximo mínimo, no van a distinguir relativos absolutos. Bien. Bueno, hasta acá todo viene relativamente bien, ¿no? Y ya saben cómo continúa esto. Todo venía relativamente bien hasta que
Empieza a ir todo relativamente mal. No, les repito, el final es presencial. Lo que se está viendo es si se puede añadir una instancia virtual, pero el final es, por default, presencial. Pero si llega a pasar que se les habilita virtual para el que quiera rendirlo virtual porque problemas de salud o algo así, ahí sí les tomaremos estas cosas y los mataremos. Quiero decir, los evaluaremos, perdón, se me escapó. Bien, vamos a analizar esto acá. Primero que nada, X tiene que ser distinto de 0. Así que su dominio es R menos 0. Y 0, además, es asíntota vertical de la función. La cantidad de ejercicio va a ser la misma. Sí, si los presenciales rinden 15, los virtuales rinden 15. Si los presenciales rinden 40, los virtuales rinden 40. Es lo mismo. Y el tiempo va a ser el mismo. Si los presenciales rinden en 1 hora y media, los virtuales rinden en 1 hora y media. Si los presenciales rinden en 2 horas, los virtuales rinden en 2 horas. O sea, vamos a manejarlos exactamente igual, suponiendo que se habilita el examen virtual. La única diferencia va a ser que los presenciales no rinden oral, los virtuales sí. Bien. Entonces, la asíntota la vas a necesitar, así que más adelante la vamos a volver a invocar. F', la derivada. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo sobre el segundo al cuadrado. Si analizamos el dominio de esta función, ¿cuál es? R menos 0. Otra vez, es el mismo que la función original. Cuando vos tenés valores que no están incluidos dentro del dominio, estos valores también pueden configurar puntos críticos. O sea, es otra variante. Los valores de igualar a 0 y los valores que no estén en el dominio. Eso es justamente lo que estoy diciendo. Puede ser que los dominios sean distintos y los valores que no estén dentro del dominio de la función derivada son puntos críticos de la función también. ¿Se entiende? O sea, vas a tener que analizar el dominio de la función derivada. Igual les digo, en sus ejercicios, en sus exámenes, no va a haber de este tipo. O sea, no va a haber momento donde sean diferentes los dominios. Siempre van a ser iguales. ¿Se entiende? O sea, ¿va a haber ejercicio de este tipo? Sí. Pero el dominio va a ser igual en una que en la otra. Así que no hace falta que lo hagan, pero yo lo hago porque, bueno, tengo que darlo, soy el que da la clase. Pero ustedes cuando tengan que hacer el día del examen, no hace falta que, o sea, verifíquenlo solo por las dudas, pero les va a dar igual. Ahora, si no está dentro del dominio, ¿puede ser punto crítico? O sea, un valor que está fuera del dominio, ¿puede ser un punto crítico de una función?
Si está fuera del dominio de f, ¿puede ser parte del dominio de la función? Es lógico. No. Entonces se descarta. Bien. A usted le va a pasar siempre esto. Que por más que sea punto crítico, se descarte porque no está en el dominio de f. Y si no está en el dominio de f, lo lamento. A llorar a la iglesia. O sea, acá no va a funcionar como punto crítico. ¿Se entiende? Pues hay algunas funciones especiales donde son diferentes los dominios y ahí sí tenés que tener cuidado, pero en nuestro caso no va a pasar. Siempre se nos va a cancelar porque van a coincidir los dominios, por lo tanto se va a eliminar el punto crítico. Bueno, vamos a pasar a calcular la igualdad con cero, ¿no? O sea, agarramos esto y lo igualamos a cero. Pasamos la x cuadrado, se nos cancela y nos queda esto. 1 negativo es igual a cero. No. Por lo tanto, ¿hay puntos críticos? ¿Hay puntos críticos acá? No, no hay ningún punto crítico. Si te queda un absurdo, no es punto crítico. Te tendría que quedar un valor de x, no un absurdo. Entonces, no hay punto crítico, tampoco. ¿Cómo armamos la tabla entonces? ¿Qué ponemos en la tabla? Tenemos la asíntota. El único valor que podemos marcar es este punto crítico de acá, del dominio. Se marca. Pero ¿qué pasa? Se descarta porque no pertenece al dominio. Entonces lo marcamos diferente. Ningún valor que no pertenezca al dominio puede ser ni en, parte de el crecimiento, el decrecimiento, ni mucho menos un máximo mínimo. ¿Se entiende? O sea, lo marcamos igual porque es punto crítico, pero lo tachamos porque no es parte del dominio. Y ahora agarramos esta derivada y le evaluamos en valores de esta parte y de esta parte. En -1 y en 1, por ejemplo. F de -1 nos quedaría -1 sobre -1 al cuadrado, que esto es igual a -1. Da negativo, baja. Y f' de 1 nos quedaría -1 sobre 1 al cuadrado, quedándonos -1, negativo y baja. Intervalo crecimiento. ¿Tiene la función intervalo crecimiento? Claro, coincide el punto crítico con la asíntota. Vacío, no hay. Intervalo de crecimiento. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento de esta función?
¿Eh? Menos 1 a 1. ¿What? No. Es todos menos el cero. O sea, baja y baja. De menos infinito a cero y de cero a más infinito está bajando. Entonces, menos infinito a cero, punto y coma, de cero a más infinito. Por más que parezca que es todo, no se olviden que el cero está excluido. Si llegan a poner todos los reales o de menos infinito a más infinito, está mal. Porque hay una asíntota en medio que te corta la función y le estás ignorando. El cero no está dentro de la función. ¿Se entiende? Configura máximo o mínimo la función. ¿Tiene máximo o mínimo en algún lado? Y no. Si no baja y sube o no sube y baja. No tiene ni máximo ni mínimo. Listo. ¿Ven? Se puede analizar una función con asíntota también y te tiene que dar algo así, parecido. Cuando tiene asíntota puede tener... Sí, sí, sí. Pero lo que no puede pasar, por ejemplo, es que, a ver, la asíntota no existe en la función. El dominio, los valores fuera del dominio no existen dentro de la función. Entonces, sacando estos errores, todo lo demás funciona como siempre. O sea, sacando los errores esos de las asíntotas o de los valores que no pertenezcan, lo demás sigue funcionando igual. Pero, por ejemplo, si vos tenés punto crítico en un valor que no pertenece al dominio, no puede ser máximo mínimo, por ejemplo. Porque si no existe, no puede ser máximo. ¿Se entiende? Primero, para poder ser máximo, tiene que existir dentro de la función, tiene que estar dentro del dominio. Es lo único que cambia. Después del análisis de la función verás, es normal, se hace como siempre. Lo que cambia es esto, analizar el dominio para buscar asíntotas, puntos de inexistencia. Ahora vamos a ver uno que tiene máximos y mínimos. Y este es el último que vamos a ver, así fijamos bien el tema. Primero que nada, ¿cuál es el dominio de la función? Y x tiene que ser distinto de cero. Por lo tanto, el dominio es r menos 0. Y además, hay asíntota vertical en dicho valor. Si no se acuerdan de qué estoy hablando, pueden buscar la parte de límites y ver cómo se hacía. Pero básicamente, arriba, ¿qué te queda? 0 más 1. Te queda 1 sobre 0, que es infinito. Si haces el límite. O sea, la cuenta la tenés que hacer así rápido. No vas a tener funciones muy complejas. Entonces ya sé que el 0 no está permitido.
derivamos. Primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. Si nos fijamos el dominio, es el mismo, r menos 0, significando que este sería punto crítico. Pero, como sabemos, no pertenece al dominio de f, entonces no es punto crítico. Es el sí, pero no. Hacemos las distributivas acá, lo que corresponde. El x cuadrado de abajo se pasa, así que se elimina. Y esto nos queda x cuadrado menos 1 igual 0. De acá se deduce que x es igual a más menos 1. ¿Y estos qué son? Los puntos críticos de la función. ¿Más menos 1 pertenecen al dominio? Sí, no hay ningún problema. Entonces, son los puntos críticos, son válidos. En la tabla, ¿qué armamos entonces? Tenemos menos 1, 0 y 1. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Bolsano. Al 0 lo diferente para distinguir lo que es una asíntota. Y no se les vaya a ocurrir ponerle que es un máximo o algo así. Vos podés reemplazar acá, en la original que sacaste al principio, o acá, que es la forma más reducida que tenemos. Hacerlo como quieras, reemplazando donde quieras. Se supone que si hiciste las cosas bien, tiene que darte lo mismo. Pero si no confías en tu habilidad para achicar los términos, bueno, usa la original, que te va a quedar el mismo signo. Los signos, para que ustedes tengan una idea, son más, menos, menos, más. Ya saben, reemplacé acá adentro los valores de acá y me da eso. Siendo que sube, baja, baja, sube. ¿Cuándo crece la función? Y veo que crece del menos infinito al menos 1 y del 1 al más infinito. ¿Cuándo decrece? Del menos 1 al 0 y del 0 al 1. Y ahora, ¿qué forma tiene esta función? Si nos fijamos en la tabla, vemos que la función sube, baja, hay una asíntota y después baja y sube. Acá veo que hay un máximo en x igual menos 1 y hay un mínimo acá en x igual 1. Mm. Para el examen escrito solamente te voy a pedir que identifiques cuál es máximo y cuál es mínimo, nada más. Pero por ejemplo, si yo te preguntara acá, ponele que estás rindiendo oral, y te pregunto, ¿el máximo es absoluto? ¿Cuál sería tu respuesta de si el máximo es absoluto?
Ambos son relativos. Los dos son relativos. ¿Por qué? Y fíjate, la función, ¿hacia dónde va? A infinito. ¿O no? Va a infinito. ¿Y esto? ¿Va a infinito? ¿Está en infinito el resultado? No. Esto es relativo. Es el máximo para la segunda parte. Pero acá podés ver que va hacia infinito. Y acá lo mismo. Esta función viene desde abajo. Esto es finito contra esto que se va a infinito. Por lo tanto, también es relativo. Ambos, máximo y mínimo, son relativos en este caso. Porque la función se extiende para arriba y para abajo infinitamente. Lo mismo pasa con este lado con la asíntota. La asíntota se extiende a infinito y vos lo sabes. ¿Se entiende? O sea, no para que fueran, por ejemplo, si yo quito esta parte, es el máximo de la función, sí. Pero si la añado, ya no. Ahora el máximo está más arriba. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con este. Si saco esto es el mínimo. Y es el mínimo absoluto, pareciera. Pero si lo dejo, es relativo. ¿Ves? Si saco esto, es el absoluto. Pero si lo dejo, ya no. Entonces, no es absoluto, es relativo. Para ser absoluto tiene que ser el mínimo de toda la función. Y acá podemos ver que se va para abajo y para arriba. Bueno, chiquitos, con esto concluimos la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Ya pueden hacer toda la guía de derivadas. Todos. O sea, la clase que viene ya es repaso. Así que podría hacer todos los ejercicios de derivadas. ¿Qué significa que un número es trivial? ¿Qué? Sí. Que no importa qué número sea, el resultado va a ser siempre el mismo. Eso quiere decir trivial, que no cambia. O sea, que no es importante. Puede ser cualquier número, no importa cuál sea. Total, por ejemplo, en matemática, si yo te digo A por cero, el A es trivial. Sea cual sea, todos los resultados de esta cuenta, ¿cuánto dan? Cero. Claro, sí. A puede ser cualquier real, que total, el resultado va a seguir siendo el mismo. O sea, el valor de A pertenece a reales. Cualquiera, no importa cuál sea, todos te van a dar cero. No entiendo el gráfico de este. Y fíjate, ¿qué hace la función? Sube y baja. Entonces, subimos y bajamos. Después hay una asíntota en medio, en cero. Entonces, marco la asíntota. Y después veo que baja y sube. Entonces, baja y sube. ¿Qué es eso? Es subir, bajar, bajar, subir. Y acordate que la asíntota te corta la función al medio. O sea, podría mismo ser, por ejemplo, subir, bajar, subir, bajar. No habría ningún problema. La asíntota es como que te resetea. Haces esta parte y después otro gráfico es esta parte. El 6. Este lo vemos la clase que viene, cuando vemos la clase de repaso, si querés. El eje 6. Por eso. Las asíntotas te cortan el gráfico, así que marca la asíntota y sabes que tenés un gráfico de acá y un gráfico de acá. El punto vacío, ahí sí, el punto vacío te tiene que coincidir. Cuando se te da una función para derivar y la función tiene raíz, multiplicación, suma, empiezo derivando usando la regla de los temas afuera. No, sí, sí, siempre de lo que...
siempre se deriva con respecto a la operación principal. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la operación principal? La división. No es el cuadrado de la x, ni el más de la suma. Es la división entre a y b. Vos tenés que ver qué elemento, qué operación principal hay. Tratátelo de imaginar como vos decís, miralo desde más arriba y fíjate cómo sería la forma de ese ejercicio. Por ejemplo, acá yo puedo ver claramente que esto es a sobre b. Es un término sobre el otro. Entonces, ¿qué operación se ejecuta? Una división. ¿Se entiende? Si esto fuera, en vez de el más uno estar afuera, ahí yo entiendo que esto es esto más esto. Entonces es una suma. Se aplica la regla de la suma. ¿Se entiende? Vos tenés que ver qué estructura tenés. Y en base a eso vas a poder aplicar una regla u otra. Pero lo que vos tenés que mirar es cuál es la operación más grande. Cuando vos mirás la función, tenés que decir cuál es la operación que se ejecuta. Si es una suma, aplicás la regla de la suma. Si es una división, la regla de la división. ¿Sí? Y si es una compuesta, es cadena. Bueno, estimados, nada. Cualquier duda o consulta, tenemos los grupos como siempre. Y nos estamos viendo la clase que viene el día lunes. Sí. Los chicos del miércoles y sábado arrancan con integrales el sábado. Así que si quieren hacer un pantallazo de integrales, pueden sumarse. Pero si no, nos vemos el día lunes a las 10 como siempre. Y ahora a las 14 se explica el mismo tema que recién. Así que si quieren volver a verlo, pueden volver a verlo. Y más a la tarde subo el video. ¿Bien? Nada, saludos para todos y nos estamos viendo en la clase que viene.